Hablar de los trastornos de personalidad es hablar de cómo sería un ser persona natural, un ser persona normal, un ser persona sensible que capta aquellas necesidades máximas sociales, un ser intelectual capaz de reconocer juicios justos, no solamente la razón, sino aquella razón que se ajusta al significado de las cosas, y hablar también de una persona que responde voluntariamente al cumplimiento de los deberes. En este ámbito vemos que existen tres áreas. Existe el área emocional, el área intelectual, el área conductual. Y nosotros somos la suma de esas tres. Nuestro carácter es un carácter sensible, cognitivo, compulsivo, confiable, un carácter responsable, que respeta. Pero no siempre somos así. Existen ocasiones donde el respeto no se da, donde la responsabilidad no se cumple, donde la razón pasa a ser un extremo, pasa a ser simplemente una intensificación del conocimiento, una defensa de la persona en el conocimiento, y existe también una sensibilidad para resolver aquellos problemas propios de cada uno y no una sensibilidad para captar aquellas necesidades globales. Luego, esas variantes producen trastornos. Y curiosamente los trastornos no son ofrecidos por uno, sino que son reconocidos por el contrario. Por ejemplo, en el caso afectivo, es muy normal encontrarse con personas que quieren sobreproteger a sus queridos, quieren sobreproteger a sus hijos, quieren sobreproteger a sus maridos, a sus esposas, y esa sobreprotección lo que hace es limitar la libertad del otro, le impide ser autónomo, le impide responder de una forma voluntaria o responsable. Entonces podemos decir que la sobreprotección sería un trastorno de personalidad, un trastorno también que defunciona al contrario, defunciona a aquel que está siendo sometido. Ahora tenemos el caso contrario, el caso del indiferente, el caso de la persona que no se preocupa por el otro, que no lo afecta en nada. Esa es la típica carencia de afecto. La carencia de afecto también produce trastornos. Produce la dependencia del otro, produce también la exageración en la exigencia del afecto por el otro. Luego, emocionalmente nos damos cuenta que esos extremos de sobreproteger o de ser indiferente causan daño en el que lo recibe, a la otra persona. Pero el que lo emite no siente que está produciendo un daño. El que lo emite se justifica. El sobreprotector dice que lo está haciendo por cariño y el indiferente dice que no es necesario. ¿Cómo solucionamos ese problema? Lo normal es ser consciente o tomar conciencia del dolor que se le causa a la otra persona y en ese caso, con esa persona, ajustarse y dejar de ser sobreprotector o dejar de ser indiferente. El que padece trastornos de personalidad o al que se le acusan esos trastornos debe ser consciente de que está dañando al otro y por lo tanto tiene que cambiar esa conducta con ese otro. Quizá con otra persona su indiferencia sea normal o su sobreprotección sea bien acogida, pero en el caso de la persona que acusa o rechaza o reclama ese tipo de conductas, uno tiene que ser más cuidadoso que restaurarla. Tenemos el caso del trastorno también intelectual, del inteligente que hace la defensa de su persona por sobre la razón. En este caso dejas al otro a un lado, lo marginas porque le estás declarando ignorante. A esa tipificación del carácter se le denomina ser arrogante. La arrogancia no es ni más ni menos que arrogar de esa razón sin que esa razón se ajuste. Eso duele. Duele cuando alguien te trata de imponer un conocimiento aun sabiendo que tú lo conoces o sabiendo que ese conocimiento en realidad no es tan cierto como se pretende. El caso de la ignorancia también duele. Duele cuando uno pregunta a una persona algo que se supone que debería de saber y lo ignora. Si le preguntamos a un padre, papá,
¿cómo nací? ¿De dónde vengo? ¿Qué es lo que soy? Y el padre no te lo contesta, lógicamente te deja con el vacío y vas a buscar la respuesta o en los libros o en el compañero de escuela o en el amigo. Esos extremos intelectuales también producen un daño en el otro, producen un trastorno. Luego deberíamos de ser capaces de amoldar esa actitud de arrogancia o buscar conocimiento para poder responder en el caso de ser exigido por otro y no delatar esa ignorancia. Otro de los trastornos que vemos también es el de la agresividad o inoperancia. La agresividad en el hacer o la hiperkinesia en el hacer o en la persona que está constantemente queriendo hacer cosas, cosas que en extremo no son necesarias, pero que las necesita hacer por alguna razón, también afectan a la persona. El típico centro mesa siempre incomoda. Y el caso del inoperante, del que no reacciona, que no cumple con aquellos deberes que son necesarios de cumplir, también afecta a los. Estos podríamos decir que a grandes rasgos son las bases de los trastornos de personalidad no extremos. Por supuesto que hay otros trastornos como la fobia, hay muchos trastornos de personalidad que son incorregibles y hay otros trastornos que sí que podemos corregir. Estos 6 son trastornos de la personalidad en cuanto a las relaciones humanas y es muy fácil darse cuenta de ellos cuando el otro reacciona de una forma contraria. Y si tomamos las riendas de controlarlo o de ubicarnos, de moderarnos en ellos, podemos establecer unas relaciones humanas duraderas y con un sentido del deber, pues que permite mantener esa relación en el tiempo, durante mucho tiempo. Bueno, les vamos a dejar ahora con esta presentación y en otra ocasión